terreno para el buen resultado del trasplante de células madres, el doctor Ricardo Sánchez Gracia. Él es procedente de Chile, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en anestesiología, certificado por CONACERM el año 99, examen en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha incursionado en la búsqueda de soluciones a enfermedades crónicas, dando diferentes propuestas, tanto desde la medicina vanguardia, regenerativa, cardiometabólica y ortomolecular. Ha dado terapias con células madres, encontrando muchas respuestas. Actualmente trabaja en el grupo Regenecel de Chile, dedicado a la preparación del terreno del paciente para el resultado de células madres. Muchas gracias. Me imagino que es la... Se me cae la bandera, ya. ¿Funciona con...? Adelante. Es para cambiarla, ya. Medio puntero. Perfecto. No se quiere firmarla. Bueno, buenos días. Es un placer estar acá. Hemos disfrutado mucho el Congreso, todo el grupo que venimos de Chile, y les agradecemos la atención. Este es un tema un poco arduo, porque no es exactamente el objetivo final del tratamiento que queremos hacer, que buscamos hacer, como son las células madres. Pero lo hemos considerado fundamental después de ya más de 1000 aplicaciones de terapias con células madre en Regencel, y queremos compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos tenido. Primero, les quiero poner una reflexión, porque los pacientes que nosotros tenemos tienen muchas horas sin brillo, tienen muchas horas de sufrimiento, y evidentemente nadie ama esas horas. Les voy a dejar esta reflexión para que la comentemos al final de la charla. Para preparar a un paciente y tener un buen resultado, vamos a revisar un poco el tipo de paciente que es el promedio que recibimos en nuestra clínica. Los pacientes que llegan a vernos son pacientes que ya han pasado por una serie de consultas médicas, han tomado medicamentos, han sido sometidos a cirugías, a terapias alternativas, a Reiki, a acupuntura y un montón de otras que sería infinito nombrar. ¿Y qué pasa con ellos? Que generalmente tienen esta historia porque son portadores de enfermedades llamadas crónicas, como hipertensión arterial o diabetes mellitus, y una serie de otras patologías que hoy día, en la visión más moderna de la patología unificada, podemos resumir como síndrome cardiometabólico, como estrés oxidativo, disfunción endotelial, deficiencias de vitaminas y nutrientes, intoxicación por metales pesados o la llamada inflamación crónica silenciosa. Entonces, un paciente que ya tiene una historia de mucha consulta, de mucho tratamiento fracasado, mira la alternativa de las células madres y se ilusiona. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos a este paciente y le hacemos evidentemente la evaluación médica y la anamnesis que la medicina clásica hace con ellos, pero además evaluamos su riesgo cardiometabólico, su estrés oxidativo, su disfunción endotelial, su déficit alimentario y si tiene o no disbiosis intestinal. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la medicina moderna hemos descubierto que los perfiles clásicos no son suficientes para evaluar el riesgo de que nuestro tratamiento fracase. Por lo tanto, para medir dislipidemias usamos nuevos marcadores como las apolipoproteínas, la apolipoproteína A1, que nos indica el nivel de HDL, que es lo que llamamos colesterol bueno, la apolipoproteína B100, que nos indica el nivel de LDL en forma mucho más específica. Y la más mala de la película hoy día es la lipoproteína A, que es una lipoproteína que vamos a ver un par de detalles sobre ella. ¿Por qué nos afecta tanto si los pacientes la tienen alta?
Esta lipoproteína A, que no se conoce, digamos, su función específica, sí se conocen de ella algunos problemas. Por ejemplo, disminuyen la plasmina y por lo tanto nos inhiben la fibrinolisis. Es una lipoproteína procoagulante. Los pacientes que tienen alta esta lipoproteína, este marcador, tienen altos riesgos de hacer enfermedades tromboembólicas e infartos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con un perfil procoagulante, debemos tratarlo previamente antes de hacer cualquier tipo de tratamiento. La razón por la cual esta lipoproteína es mala para nosotros es porque tiene una fracción similar a la del plasminógeno, pero el plasminógeno, cuando se transforma en plasmina, es fibrinolítico. La lipoproteína se une a la fibrina, pero inhibe la fibrinolisis. Si tenemos mucha lipoproteína A, vamos a tener mucha coagulación. ¿Cómo medimos la oxidación? Los pacientes hoy día, llenos de radicales libres, vienen muy oxidados. Esos terrenos no son buenos para sembrar un injerto. De los perfiles clásicos, la orina nos sirve fundamentalmente por el pH y también por la microalbuminuria que puedan presentar. Pero medimos estos marcadores modernos como la homocisteína, la PCR ultrasensible y el test de HLB. Brevemente los vamos a explicar. La homocisteína es un aminoácido intermediario entre el metabolismo de la metionina y la cisteína. La metionina es un aminoácido que está fundamentalmente en la carne. Existen algunas mutaciones que hacen que no se pueda metabolizar la homocisteína a cisteína, que es un aminoácido precursor del glutatión, que es el antioxidante endógeno más importante que tenemos. Si nos faltan vitaminas como la B9 y la B12, la recirculación de la homocisteína a metionina para evitar su acumulación no ocurre. Si nos falta vitamina B6, la metabolización de la homocisteína a la cisteína tampoco ocurre. Ya estamos viendo que un déficit de complejo B nos va a producir una acumulación de homocisteína. ¿Y qué problema tiene la homocisteína? La homocisteína se descubrió que cuando existe déficit enzimático de las enzimas que la metabolizan, los pacientes que tienen un cuadro que se llama homocisteinuria fallecen por problemas de coagulación o de infartos al corazón, jóvenes. Por lo tanto, se ha considerado la homocisteína un marcador muy importante para riesgo cardiovascular. Si uno lo mide y lo tiene alto, tiene que investigar, ¿no es cierto?, las razones. Habitualmente son déficits del complejo B. El otro cuadro importante es la inflamación silenciosa, que se puede detectar con técnicas ultrasensibles de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva habitualmente se mide para infecciones bacterianas, para diagnosticar cuadros de ese tipo, pero con técnicas ultrasensibles podemos determinar que con valores muy bajos nosotros nos damos cuenta si el paciente tiene inflamación endotelial. Esta proteína nos detecta inflamación endotelial, es predictora de riesgo cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes subclínicos. No sirve en pacientes con artritis reumatoide porque evidentemente estos pacientes tienen niveles a veces de 300 de proteína C reactiva, por lo tanto nos va a enmascarar lo que estamos buscando, que es evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo se disminuye? Si tenemos un paciente con proteína C reactiva ultrasensible elevada, tenemos que darle dieta rica en fibra y pobre en frituras. El HLB es un test muy simple que se usa en medicina ortomolecular para determinar el grado de lesión celular. Se detectan alteraciones morfológicas que ocurren en gotas de sangre evaluadas por microscopía compatible con estrés oxidativo. Esto se puede hacer en la consulta, basta tener un microscopio. Hay una relación directa entre el grado de estrés oxidativo y la falta de activación del factor 13, que es el factor del aquilorán, que es un estabilizador de la fibrina. Las uniones que estabilizan la fibrina son inactivadas por los radicales libres, por lo tanto no se forma fibrina y se forma un exceso de colágeno soluble, lo que se puede ver en la gota de sangre. Aquí podemos ver los distintos grados de daño celular, como uno los puede ver directamente en la consulta. Uno pincha un dedo del paciente, lo pone en un
portaobjetos y lo pone en el microscopio y puede ver los distintos grados de lesión celular por la fibrina soluble que tienen los pacientes con daño celular por estrés oxidativo. Todos estos cuadros que traen los pacientes tienen un denominador común, se llama disfunción endotelial. El endotelio es un órgano dinámico autocrino y paracrino que regula la pared vascular, tiene funciones antiinflamatorias, mitogénicas, contráctiles y hemostáticas. El endotelio normalmente está inactivo y es anticoagulante, antiadhesivo y vasodilatador. Cuando se activa, se transforma en un endotelio procoagulante, proadhesivo y vasoconstrictor. ¿Qué lo activa? La inflamación. ¿Cómo se inflama un endotelio? Con cuadros como hipertensión, dislipidemia, diabetes, el hábito de fumar y otros, los pacientes caen en un estrés oxidativo, ya que la inflamación endotelial nos lleva a producir sustancias reactivas de oxígeno que disminuyen el óxido nítrico y producen un endotelio disfuncional. La disfunción endotelial, ¿no es cierto?, está formada por una serie de factores como la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia, como dijimos, la hipertensión, el tabaquismo, la hiperglicemia, el déficit estrogénico y otros factores múltiples de cuadros crónicos que portan estos pacientes. ¿Cómo se diagnostica la disfunción endotelial? Hasta ahora la evaluación más eficaz de la función endotelial se logra a través de la respuesta vasodilatadora a un estímulo farmacológico o mecánico. El endotelio, cuando está en reposo y es sometido a una isquemia, secretan óxido nítrico y produce una vasodilatación. Ese es el endotelio normal. Cuando el endotelio está con disfunción, no tiene la respuesta vasodilatadora. Esto la medimos nosotros con una máquina que se llama Endopat, poniendo en 2 dedos de ambas manos unas sondas y poniendo en uno de los brazos un manguito de presión de isquemia. ¿Qué es lo que ocurre? Se pone la isquemia por 5 minutos. Ese es el latido de la arteria y la onda de pulso equivale al diámetro de la arteria que estamos midiendo. Cuando hacemos isquemia por 5 minutos, este endotelio produce óxido nítrico y al soltar el manguito se produce una vasodilatación y este es un examen normal. Este es el testigo que no fue sometido a isquemia y por lo tanto no tiene respuesta de vasodilatación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Función endotelial normal, si el valor que nos da es mayor de 1,67, en este caso fue 2,22, hubo una vasodilatación, entonces esto nos muestra que ese paciente tiene una función endotelial normal. Este caso que sigue, tiene disfunción endotelial, aquí no hay vasodilatación, están los 5 minutos de isquemia y podemos ver que el diámetro de la arteria extrapolado por la onda de pulso prácticamente no tiene diferencia. Por lo tanto, podemos concluir que este paciente tiene una disfunción endotelial, o sea, tiene un riesgo, ¿no es cierto?, de no tener una buena respuesta si nosotros lo vamos a someter a nuestro trasplante. Además, medimos los déficits alimentarios, midiendo el zinc plasmático, la vitamina B12, la vitamina D y la ferritina. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros tenemos estos déficits o tenemos estos pacientes inflamados o con disfunción endotelial, significa que nuestro sistema antioxidante endógeno no está funcionando bien. El sistema antioxidante endógeno, formado fundamentalmente por estas 3 enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, es solo intracelular. Cuando un paciente tiene disfunción endotelial y estrés oxidativo, este sistema no es suficiente para atrapar los radicales libres y que, nos reducen estos radicales oxidados, el superóxido, el peróxido de hidrógeno. El glutatión, que es el antioxidante estrella del endógeno, ¿no es cierto?, es agotado por la acumulación de radicales libres. ¿Qué es lo que necesitamos, no es cierto? Que el glutatión, ahí está el mecanismo por el cual reduce los radicales libres. Nosotros necesitamos apoyar con un sistema antioxidante externo al sistema agotado por el estrés oxidativo. Y el sistema oxidante exógeno
¿no es cierto?, fundamentalmente se basa en selenio, en zinc y en las vitaminas C hidrosoluble y E liposoluble. Estos antioxidantes, como el selenio, por ejemplo, es un cofactor del glutatión, produce quelación de metales pesados y es un cofactor de vitamina D que evita la oxidación de los lípidos. El zinc es un cofactor del timo, es cicatrizante, un cofactor de síntesis de ácidos nucleicos, activador de hormonas y protege la piel, los huesos y los genes. La vitamina C es la estrella de los antioxidantes exógenos y tiene muchas funciones. Una de las más importantes, cofactor en síntesis de dopamina y serotonina, dos importantes neurotransmisores. La vitamina E es liposoluble, a diferencia de la C que es hidrosoluble. Estas dos, la gracia de la vitamina E es que protege la estabilidad de las membranas y por lo tanto evita los desastres, ¿no es cierto?, cuando se produce apoptosis. Eso es con respecto a la evaluación del estrés oxidativo. Otra causa muy importante de alteraciones en nuestros pacientes son las disbiosis intestinales cuando se ha alterado las bacterias del intestino. Las causas de estas disbiosis son múltiples, pero lo importante es que se produce un aumento de la permeabilidad intestinal. Un intestino normal tiene una cubierta de moco y tiene puentes entre las células que evitan que todo este contenido luminal pase a la zona estéril que está bajo el endotelio. Cuando se produce una disbiosis, se rompen estas uniones estrechas y empiezan a entrar bacterias, gluten y otros restos alimentarios que activan el sistema inmune y se nos producen un montón de cuadros como por ejemplo las rinitis alérgicas, el colon funcional y un montón de otras alteraciones. Los factores determinantes de la flora intestinal, ¿no es cierto?, y de por qué se altera esta flora, ¿no es cierto?, depende de la vía de nacimiento, si fue parto normal o cesárea. No sé qué pasó. Si hay presencia o no de probióticos, que son gérmenes normales del intestino, el genotipo del paciente, el estrés, la edad, la dieta y los antibióticos. Todos estos cuadros que están nombrados acá, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer colorectal, síndrome de intestino irritable, obesidad, diabetes, arteriosclerosis, hígado graso no alcohólico, si uno estudia la flora intestinal va a encontrar que está alterada. A ver. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar el síndrome de intestino permeable? Fundamentalmente por el cuadro clínico y el test de lactulosa manitol, que es un test en el cual le damos a beber azúcares de alto peso molecular que normalmente no se absorben. Cuando hay un síndrome de intestino permeable, la lactulosa y el manitol son absorbidos a la sangre y son eliminados por la orina. Se toman muestras de orina cada hora durante las 5 horas siguientes y si aparece un nivel alto en orina de lactulosa y de manitol, sabemos que ese paciente tiene un síndrome de intestino permeable. Vamos a hablar posteriormente qué se puede hacer con estos pacientes. Bueno, brevemente vamos a revisar las patologías con que llegan nuestros pacientes. En la diabetes mellitus no vamos a revisar el cuadro de diabetes, pero los riesgos fundamentales de estos pacientes son la macroangiopatía, que es, digamos, la formación de placas de ateroma en los grandes vasos, y la microangiopatía. Y la diferencia entre estos dos cuadros es la siguiente. Los pacientes que se clasifican no como enfermos diabéticos, sino que lo que antiguamente se llamaba prediabetes, que son los que tienen glicemia alterada en ayunas o intolerancia glucídica, tienen riesgo de hacer macroangiopatía. Cuando estos pacientes se transforman en diabéticos, se les suma el riesgo de microangiopatía. ¿Cuál es el problema con esto?
Los pacientes con microangiopatía tienen hiperglicemia mantenida durante semanas. Ustedes saben que uno de los medidores para saber si un paciente ha tenido hiperglicemia alterada es la hemoglobina glicosilada. Bueno, no solamente se glicosila la hemoglobina, se glicosilan todas las proteínas en pacientes que tienen hiperglicemia mantenida por muchos meses. El problema de la hiperglicemia mantenida es que nos aumenta un alcohol que es metabolización de la glucosa en el intracelular. Esto nos gasta todo el glutatión y nos produce aumentos radicales libres. Eso produce estrés oxidativo y el estrés oxidativo del vaso produce la muerte de los pericitos. Todos ya hemos escuchado hablar acá de los pericitos, nuestras células mesenquimales, nuestras estrellas en el tratamiento. Si nosotros tenemos los vasos sanguíneos a través de los cuales queremos mejorar al paciente con sus pericitos que ya están muertos, no sé qué podemos hacer con el tratamiento. Nosotros vamos a aplicar pericitos que van a llegar a los tejidos y van a activar la capacidad regenerativa de los pericitos locales. Escuchamos al doctor Correa ya que nos habló de que el mecanismo de estos pericitos probablemente no sea transformarse ellos en el tejido que queremos reparar, sino que activar la capacidad regeneradora de cada tejido que queremos reparar. Si tenemos los pericitos muertos, y esto lo conversaba yo con un cirujano cardiovascular que me preguntaba que por qué ellos estaban amputando pacientes que tenían pulso, pero no tenían irrigación en el tejido. Es porque los vasos sanguíneos donde están los pericitos están absolutamente dañados en forma irreversible. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer cuando los pacientes ya han llegado a este estado. Bueno, además se producen estos otros problemas. Hoy día el concepto fundamental es que la diabetes mellitus se considera una enfermedad vascular de origen metabólico. O sea, estamos claros que lo que tenemos que hacer es tratar a estos pacientes como una unidad, pacientes cardíacos y pacientes metabólicos como un solo tipo de paciente cuyo cuadro es la disfunción endotelial. Tenemos que medirla y tratarla. Vamos a apurarnos un poquito. Otro dato, el déficit de vitamina D produce disminución de insulinosecreción. Por lo tanto, los pacientes diabéticos hay que medirles vitamina D y reponerla si falta. Bueno, en la hipertensión, la formación de la placa arteriosclerótica, aquí lo que quería mostrar que hoy día se considera que las células madre provenientes de médula ósea llegan a reparar una estría producida en el endotelio inflamado y en vez de lograr la reparación se forma esta placa llena de células espumosas con lípidos oxidados. ¿Cómo se miden los riesgos en un paciente hipertenso? Aparte de todos los factores conocidos, lo que yo les dije, la PCR ultrasensible y la microalbuminuria. Si estos están alterados, sabemos que tenemos un paciente de riesgo y tenemos que tratar la disfunción endotelial. En la hipertensión arterial, bueno, esos son los diagnósticos, los factores etiológicos, los factores moduladores. Aquí lo que les quiero mostrar son los factores emergentes para evaluar un riesgo cardiovascular. Los factores lipídicos, como ya dije, la lipoproteína A, los factores derivados del tejido adiposo, la disfunción endotelial, los marcadores del estrés oxidativo, la homocisteína sanguínea, el síndrome metabólico y la inflamación. Estos son los factores que estamos midiendo nosotros para evaluar si los pacientes necesitan o no un tratamiento previo al trasplante. En la práctica de hoy hacemos una historia clínica personalizada, los exámenes habituales, tomamos los exámenes cardiometabólicos y de estrés oxidativo, hacemos un diagnóstico y los tratamos. Los exámenes habituales los conocen, medimos la apolipoproteína A, la B, la PCR ultrasensible, la homocisteína, para ver si hay intolerancia al gluten, estos anticuerpos, y los tratamientos. Según el diagnóstico, indicamos una dieta, antioxidantes si son necesarios y suplementos. Y si hay intoxicación por metales pesados, terapia quelante. Tratamiento personalizado, evaluamos los pacientes, hacemos un control clínico con exámenes y aplicamos las células madre una vez que hayamos corregido todos los déficits que encontramos en la evaluación previa. Y idealmente un seguimiento posterior. Algunos protocolos específicos, en alcoholismo se usan vitaminas, complejos de magnesio, caroteno, vitamina E.
En las alergias, siempre vitamina C en altas dosis, suspender el gluten, los azúcares refinados, los colorantes artificiales, aumentar alimentos ricos en fibra. En las alergias alimentarias, siempre suspender el gluten, dar glutamina, probióticos, prebióticos y quercetina, que es un antioxidante natural. En el Alzheimer, aumentar el complejo B, vitamina C, la L-carnitina, vitamina E. En las artritis hay una cantidad de antioxidantes que se pueden usar, siempre el omega 3, los probióticos, complejo B, niacina especialmente. En las enfermedades cardíacas, omega 3, coenzima Q10, magnesio muy importante, vitamina C y E. La disbiosis, restablecer la flora normal con dieta, prebióticos que son alimentos ricos en fibras y probióticos que son pequeñas bacterias como los lactobacilos. En el asma, suspender el tabaco, el gluten, que es muy alergénico, y los aditivos químicos, dar vitamina C, omega 3 y quercetina. En el Parkinson, lecitina, vitamina C, que es un cofactor para producir la dopamina. La vitamina C nos ayuda en el traspaso de la fenilalanina a la tirosina, precursor de la dopamina. Por eso es importante en el Parkinson que los pacientes tengan un consumo regular de vitamina C. En la obesidad, bueno, yo no voy a descubrir América. Lo único que les puedo decir es que usamos, por ejemplo, aminoácidos de cadena ramificada, lisina, valina y soleucina, y el ácido linoleico conjugado, porque aparte de la dieta y el ejercicio regular, estos aminoácidos son anabólicos de las proteínas. Si uno hace un día de ayuno, pierde más músculo que grasa. Si nosotros suplementamos con estos aminoácidos, evitamos el catabolismo muscular y promovemos el catabolismo lipídico. Por lo tanto, protegemos a los músculos de un paciente que está en dieta. En la fibromialgia, vitamina C en altas dosis, el magnesio como relajante muscular, zumo de frutas y verduras que tienen vitaminas, selenio, y eso sería. Muchas gracias.